Bienvenidos a mi primer proyecto de diseño digital moderno. Se nos solicitó para este proyecto desarrollar una aplicación real del uso de compuertas lógicas, así que mi idea fue realizar un sumador de números binarios, ya que se me hizo interesante el cómo funcionan las computadoras usando este sistema de numeración, entonces nos puede ayudar a comprender cuál es el funcionamiento de las computadoras a un nivel muy básico. Entonces, para empezar con este proyecto, tenemos que entender cómo funcionan las sumas en los números binarios, que al momento de realizarlas a mano podemos darnos cuenta que son muy similares a los números decimales. En estos dos ejemplos que tengo aquí son dos sumas, una que es 15 más 17 en decimal y otra 101 más 001 en binario. Para el primer ejemplo, la forma en que nosotros normalmente resolvemos es sumar 7 más 5 y tenemos un 2 y acarreamos un 1. Entonces cuando sumamos 1 más 1 y el 1 que acarreamos obtendremos el 3. 15 más 17 es igual a 32. Pues lo mismo pasa para los números binarios. Para nuestro caso, 101 más 001, tenemos 1 más 1, se vuelve un 0 y se acarrea un 1. Luego tenemos 0 más 0 es 0, pero acarreamos un 1, entonces se queda el 1. Y finalmente tenemos 0 más 1 es igual que 1. Esto nos lleva a deducir que siempre que hay dos unos se va a volver un 0, siempre que tengamos dos ceros se va a quedar el 0, y siempre que tengamos un 1 y un 0 en cualquier combinación vamos a tener un 1. Pero todavía nos falta algo más. Si queremos realizar sumas más largas, necesitaremos también tomar en cuenta el número acarreado. Para esto lo vamos a tomar en cuenta como una tercera entrada. Con esto ya podemos deducir nuestras tres entradas que necesitamos para realizar las sumas y pues nuestra salida. Entonces esta es nuestra tabla de verdad, que como observamos, cada vez que tenemos dos unos vamos a tener una salida 0 y siempre que tengamos un 1 solamente vamos a tener como salida un 1. En la última situación tenemos también un 1, ya que 1 más 1 es 0, más otro 1 es 1. Entonces con esta tabla de verdad podemos intentar minimizar mediante mapas de Karnoff para tener un circuito más pequeño. Sin embargo, cuando vemos el mapa de Karnoff podemos darnos cuenta que no se puede minimizar de esta forma. Pero como el proyecto se le solicitó en una sola protoboard, tendremos que buscar otra forma de minimizarlo. Para esto lo que tenemos que hacer es analizar de nuevo cómo es que va a funcionar nuestro circuito. Entonces, si recordamos lo que habíamos dicho, siempre que sumamos un 1 vamos a tener un 0, cuando sumamos dos ceros vamos a tener otro 0, y siempre que tengamos 1 y 0 en cualquier orden vamos a tener un 1. Eso coincide con la compuerta lógica XOR, que es la que vamos a utilizar para nuestras primeras dos entradas. Pero ahora, a esta salida de estos dos números nos va a dar otro 1 o 0. ¿Y qué pasa si le sumamos el acarreado? Va a ser otra suma, lo que quiere decir que una combinación de unos se va a hacer ceros, la suma de ceros se va a hacer 0 y la suma de 1 y 0 en cualquier orden va a volver a ser 1. Esto nos lleva a este circuito. Como podemos observar, tenemos las primeras dos entradas, A y B, que se conectan a la primera compuerta lógica XOR, y a esta salida le vamos a sumar el número acarreado. Y como se vuelven a sumar siendo números binarios, vamos a repetir el comportamiento de la compuerta XOR. Finalmente nuestra salida va a ser este F2, que va a ser lo que va a controlar el LED. Sin embargo, esto solo es la mitad del circuito, ya que todavía no estamos considerando que vamos a acarrear otro número o que podemos acarrear otro número, y eso lo tenemos que considerar con otra salida. Ahora, para determinar esta salida tenemos que razonar lo siguiente. Vamos a acarrear un 1 cada vez que hayan dos o más unos, lo que quiere decir que de nuestras tres entradas, siempre que hayan dos unos, vamos a tener como respuesta un 1 acarreado. Esto se puede representar mediante la siguiente tabla. Como vemos, siempre que se repiten un 1, vamos a tener como salida un 1. Entonces, si hacemos el mapa de Karnoff de esto, podemos ver que podemos minimizarlo sin problema alguno y nos queda una función que es BC más AC más AB, que se vería así en circuito. Sin embargo, sigue siendo muy grande para poder meter todo en una sola protoboard, así que hay que buscar una forma de aprovechar las compuertas lógicas que teníamos antes. En este caso, nos podemos fijar en la parte de AC más BC, ya que podemos expresarlo de esta forma, C por A más B. Entonces, ¿para qué lo expresamos de esta forma? Bueno, A más B es una compuerta lógica OR,
que, si recordamos anteriormente, teníamos una compuerta lógica XOR ya conectada, donde va a diferir en el último caso, ya que en la compuerta XOR 1 y 1 va a dar como una respuesta un 0, y como nuestra función es sumada, al final de estas dos operaciones se va a hacer un OR entre ellas, lo que quiere decir que no importa si alguna de estas se vuelve 0, el resultado va a seguir intacto. De esta forma, podemos conectar sin ningún problema nuestro XOR en vez de la compuerta lógica OR que tenemos aquí. Para que lo visualicen, aquí tenemos el circuito final. Si se fijan, tenemos las primeras dos entradas, la primera parte, que nos va a dar el funcionamiento del LED. Y aquí ya estamos conectando la parte que va a manipular el acarreo. Esto es lo que les decía. A la salida de XOR lo estamos conectando con nuestra entrada C a esta compuerta lógica AND, y aquí tenemos la otra compuerta AND que tiene como entrada A y B. Es la misma que teníamos en la función anterior. Estas, como les estaba explicando, van conectadas a una compuerta OR. Por esto es que no importaba realmente si en el caso de los tres unos, este se volviera 0 y este fuera 1, ya que como este es 1 y van conectadas a un OR, la salida va a ser la misma. Ahora otra cosa que hay que entender es que este circuito final solo aplica para una cifra, para un bit. Entonces, si queremos hacer una suma de números de múltiples bits, tenemos que repetir este mismo circuito X número de veces. En este caso, como yo lo hice para 3 bits, tuve que repetir este circuito 3 veces. Entonces, ya armado en un simulador, tenemos como resultado este circuito. Si se fijan, utilicé dos dip switch que representa cada uno el número binario, y obviamente cada switch representa un dígito. Como solo lo iba a hacer de 3, solo conecté 3 entradas. Entonces, como vemos aquí, cada entrada del dip switch va conectada justo como lo vimos en el circuito, y de nuestra segunda salida XOR se van a conectar los LEDs. Y ahora, para poner a prueba el circuito, voy a abrirlo en el simulador para demostrarles cómo funcionan las sumas. Bueno, ya estamos en el simulador y ahora lo que tenemos que hacer es ir probando las entradas y las salidas. Entonces, primero vamos a probar la entrada de un número. Vemos que al encender los switches se van prendiendo los LEDs. Esto funciona para ambos lados de los dip switch. Ahora lo que podemos hacer es probar los acarreos. Entonces, si sumamos 001 más 001, tenemos el 010, como debería de ser. Si probamos el segundo acarreo, tenemos 010 más 010 es 100. Y si probamos la última entrada, 100 más 100, tenemos 1000. Entonces, como vemos, todos los acarreos están funcionando correctamente. Ahora vamos a intentar hacer una suma de verdad. Vamos a intentar sumar 1, 1, 1 más 1, 1, 1. 1, 1, 1 en binario es 7, entonces 7 más 7 debería de ser 14. Y el 14 es 1, 1, 1, 0. Como podemos ver, esa es la salida correcta que tenemos en este circuito. Intentemos de nuevo. Entonces ahora podemos probar algo como 1, 1, 0 y 1, 0, 1. Como podemos ver, de salida tenemos un 1, 0, 1, 1. Y si recordamos, 1, 1, 0 en decimal es 6 y 1, 0, 1 en decimal es 5. Por lo que el resultado de 6 más 5 tendría que ser 11. 11 en decimal es, como vemos aquí, 1, 0, 1, 1. Entonces está correcta la salida también. Y con esto podemos concluir que pudimos minimizar sin problemas nuestro circuito y pudimos realizar nuestro proyecto correctamente.